Domingo 27 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este domingo se nos presenta la parábola de los 2 hijos enviados a trabajar a la viña. Entonces aquí se nos habla cómo la obediencia nace del amor. La obediencia nace del amor. La parábola vemos que está dirigida también a cada uno de nosotros. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Lo son todos los seres humanos en cuanto tales. Dios llama a todos a su viña, es decir, a la salvación. Esa salvación que nos ofrece Jesús y que se obtiene mediante la fe en Él, no diciendo un sí con palabras, sino con hechos, llevando a la práctica sus enseñanzas. A esta llamada hay personas que responden: voy, Señor, pero después no son coherentes o se comportan como antes, en contraste con ese sí del que habían dicho. Y por el contrario, quienes responden de inmediato: no quiero ir, pero después recapacitan, se convierten, cambian, ellos se comportan a la altura. Y ciertamente las palabras tienen valor, pero son los hechos los que cuentan. Es por ello que la palabra de Dios nos invita a creer en Jesús, no solo con palabras, sino con hechos. Arrepentirnos si habíamos estado apáticos e incoherentes a cambiar de vida. Por eso el Señor nos afirma, ¿verdad? Nos da esta afirmación que solo Él podía decir semejantes palabras. Solo Él tiene autoridad de pronunciarlas. Ya decíamos que la parábola va dirigida en principio a los judíos, los cuales, como sabemos, se consideraban los privilegiados, casi los únicos con el derecho de pertenecer al reino de Dios. Las palabras "soy del Maestro" hay que entenderlas bien. No es que los pecadores, es decir, publicanos y prostitutas en cuanto tales, permanecen tales, entren primero en el reino de Dios, sino porque después de una vida pecadora acogen esa invitación, responden a esa invitación del Señor y se convierten. Han dicho primero no, pero después dijeron sí y cambiaron de vida. La mayor parte de los hebreos, por el contrario, junto con sus autoridades religiosas y civiles, primero dijeron sí y después, a la venida del Salvador y a su salvación, a seguirlo respondieron no. Pues sí, hermanos, hoy se nos invita a que seamos obedientes, que tengamos
una obediencia que debe ser fruto del amor, y debemos de seguir el ejemplo de Cristo. El mismo Señor nos dio ejemplo de cómo hemos de llevar a cabo ese divino querer, es decir, la voluntad de Dios, que se nos ha manifestado de formas tan diversas, pues en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de Dios. Nos reveló su misterio y efectuó la redención con la obediencia. Ya en la segunda lectura de la misa de hoy, San Pablo nos pone de manifiesto el amor de Jesucristo a esta virtud. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. En aquellos tiempos recordemos que la muerte en la cruz era la más infame, pues estaba reservada a los pecadores criminales. De ahí que la expresión máxima de su amor a los planes salvíficos del Padre consistió en obedecer hasta la muerte, y una muerte de cruz. Cristo obedece por amor. Ese es el sentido de obediencia cristiana, la que se debe a Dios, la que debemos prestar a la Iglesia, a los padres, a los superiores, la que de un modo u otro rige la vida profesional y social. Dios no quiere servidores de mala gana, sino como hijos que quieran cumplir la voluntad de Dios con alegría. Con alegría. Es muy importante la obediencia. A ejemplo de Jesús, debemos también nosotros obedecer, ¿verdad? Una obediencia pronta, alegre. Pues vamos a ofrecer nuestras obras de este día, de este domingo. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda hacia ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanos, que todo lo que hagamos en este día, en este domingo, lo hagamos todo para mayor gloria de Dios, dando una respuesta generosa a esa invitación que Él nos hace de servir en su viña. Pues pidámosle que nos ayude a ser generosos en dar una respuesta afirmativa, y que le sirvamos con alegría, que le sirvamos con generosidad. Les deseo que tengan feliz domingo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Tengan un domingo lleno de bendiciones. Feliz domingo.